esperamos tanto. Levante la mano quien no está inscrito. Vamos aprovechando el tiempo. Bien, entonces empezamos con nuestro primer tema, que es generalidad, ¿ya? Vamos a ir definiendo lo que es farmacología. Bien, cuando estudiamos farmacología, ¿qué le vamos a estudiar a la farmacología? Vamos a empezar a ver desde el origen de los fármacos. Después del origen le vamos a estudiar principalmente lo que nosotros vamos a llamar mecanismo de acción o farmacodinamia. Aquí vamos a anotar todo lo que le vamos a estudiar a cada fármaco. Farmacología, el estudio de todo lo concerniente a un fármaco, desde su origen. Vamos a estudiar su presentación. Vamos a estudiar su forma de administración, su mecanismo de acción o llamado farmacodinamia, que no es más que todas las modificaciones que mi organismo le hace al fármaco. Si yo me tomo una cápsula, ¿qué le hace mi organismo al fármaco? Lo descompone, se llama liberación, porque está en una caja con una tapa de gelatina y adentro está el fármaco, ¿cierto? Eso lo libera. Eso le hace mi estómago. Luego, ¿qué va a pasar? Se va a absorber generalmente en el intestino, porque él está preparado para absorción. Luego, distribución. ¿Han leído algo? Me encanta. Va a ir dando vueltas. Si yo tomo en vía oral o parenteral, todas las células de mi cuerpo que le permitan llegar al fármaco van a tener contacto con el fármaco. Si ustedes recuerdan la anterior clase, nosotros dábamos un fármaco para el alma, que era un salbutamol, pero en el corazón me hacía taquicardia, en el vaso disminuía presión. Entonces, una vez que el fármaco está en el organismo, es distribuido, ya lo vamos a estudiar, a todas las células donde le permita llegar. Yo dije, ¿por qué? ¿Qué diferencia tiene cuando se toman un antigripal de noche con uno de día? Los dos tienen paracetamol, los dos tienen descongelativo, porque lo que molesta son los mocos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Nunca se han preguntado ni lo han mirado? ¿Por qué el antigripal dice día y noche? Un antihistamínico, pero los dos tienen antihistamínico, uno de día y el de noche, los dos. El de noche pasa en la rama, el de noche, los dos bloquean receptores de histamina, porque claro, esta reacción tiene mucha histamina, moco. Yo lo voy a bloquear de momento. Cuando digo de momento es que viene el fármaco, bloquea el receptor, me da el efecto hermoso y después se va y yo otra vez lo moco. ¿Okay? O sea que no estoy curando nada, estoy aliviando al paciente. El de día tiene un antialérgico, antihistamínico, a bloquear el receptor de histamina, pero no atraviesa barrera hematoencefálica, no da sueño. ¿A quién se le ocurre algo? ¿Por qué no atraviesa barrera hematoencefálica? Mientras que el de la noche también va a ocupar el receptor de histamina, atraviesa barrera hematoencefálica y yo me duermo. ¿Qué tendrá que tener de diferente uno del otro para atravesar uno?
liposolubilidad, porque nuestras células tienen su doble membrana lipídica. El de día no le deja pasar al cerebro, no le va a dar sueño, teóricamente. Porque hay pacientes que te dicen, no me dé antialérgico, doctora. ¿Me da sueño? No, este no da sueño, a mí me da sueño. ¿Qué significa? Que va a haber hematoencefálica, en lugar de estar prendida a sus células específicas, está hiperpermeable, está bien pinta, ya lo vamos a estudiar. ¿Quién le manda? El intestino. El intestino se pone hiperpermeable y vía linfática se comunica con el cerebro. Esos pacientes que tienen estreñimiento y viene la migraña. Todo se comunica. ¿Está bien? Bueno. Farmacodinamia. Entonces van a hacer las modificaciones que le hace mi organismo al fármaco. Luego, farmacocinética. ¿Qué más vamos a estudiar? ¿Qué le hace mi organismo y qué le hace el fármaco a mi organismo? Indicaciones. Este fármaco lo vamos a usar en asma bronquial, 4 miligramos, cada 8 horas, etc. Indicaciones. ¿Quién está prendido al efecto beneficioso del fármaco? No lo puedo separar, me voy a tomar aspirina porque la aspirina evita que mis plaquetas se agreguen y yo tuve un infarto previo. Se lo utiliza para prevenir un segundo infarto, ácido acetilsalicílico, espectacular. A la plaqueta evita que se agregue con otra plaqueta hasta que ella se muere. Efecto irreversible, uno de los pocos. No le gana a nadie. Pero ¿qué ocurre? Si toma aspirina todos los días, tu paciente encima es añoso porque tu infarto vino a los 60. Gastrolesiria, vamos a ver por qué. Porque bloquea prostaglandina, que en el célula parietal de la mucosa gástrica, lo que yo hacía era estimular todo lo que protegía el estómago. Disminuía el ácido, aumentaba el bicarbonato, mejoraba el moco y el flujo sanguíneo local. A ver, vamos a pensar, prohibido escribir, solo pensamos. Por un ejemplo, estoy trabajando reacción adversa. Ácido acetilsalicílico lo que hace es inhibir a la ciclooxigenasa. Hay una COX-1 y hay una COX-2 estudiada en fisiología, ¿cierto? La COX-2 es inductiva. Yo me corté, estoy induciendo inflamación y dolor, la va a bloquear. Pero la COX-1 es constitutiva. ¿Qué significa? Que yo la tengo en mi organismo y es protectora. ¿A quién va a proteger? A la mucosa gástrica y al riñón. Prohibido escribir. ¿Quién se acuerda qué hacían las prostaglandinas en mucosa gástrica? Todos ustedes tienen prostaglandinas gástricas ahora. ¿Qué hace esta aspirina a nivel gástrico? ¿Aumenta qué? La secreción de moco. Ya. Aumenta la secreción de moco. ¿Qué más? Aumenta el flujo sanguíneo local. ¿Qué más? Aumenta el bicarbonato, que es contrario al ácido, y disminuye ácido clorhídrico. ¿Cierto? Bueno, pues la aspirina va a inhibir COX-1 y COX-2. La COX-2 me encanta porque me va a antiinflamar y va a calmar el dolor. Pero si yo inhibía la COX-2, ¿qué va a pasar con el moco?
pasar con la circulación de la mucosa que se puede ir llevando toxina? ¿Qué le va a pasar al bicarbonato que estaba alto? ¿Qué le va a pasar al ácido clorhídrico? Conclusión. Primero gastritis, ¿no? Ustedes quieren ir en avión, hay que ir en triciclo primero. Gastritis no controlada, una úlcera gastroduodenal. El paciente puede sangrar. ¿Cómo te das cuenta que hay una úlcera intestinal? ¿Qué es melena? ¿Ah? ¿Cuánto es con sangre? No está asociada a úlcera. Puede ser un hemorroide, puede ser un divertículo, puede ser un pólipo. Es negra como alquitrán. ¿Por qué? Porque la sangre ya vino digerida. Cuando es roja, generalmente es o un hemorroide, o es un pólipo, o un cáncer puede ser. Todo derecho. Una ulcerita, no. Pero acá sí, una de esas sanguinoles de cómo es, negra como alquitrán. Voy a pensar, esta aspirina que le dimos al paciente evita que sus plaquetas se agreguen, y si no se agregan no hay un trombo, y si no hay un trombo no hay un infarto. No le gana a nadie en su efecto. Pero ¿qué ocurre con este paciente? No lo puede tomar hoy sí, mañana no, sábado sí, domingo no. Todos los días. ¿Por qué, profesora? Si le va a bloquear hasta que la plaqueta se muere, porque cada día hacemos una nueva. ¿Cuánto vive mi plaqueta? 8 a 10 días. Sí, más o menos 2. ¿Se entendió? Entonces, como cada día hacemos plaqueta, vamos a tener que tomarlo todos los días. Este efecto, ¿lo puedo separar de este? ¿Cómo se llama? El efecto que no puedo desprender del efecto deseado. A esto yo le doy mucha importancia. RAMS le vamos a llamar. Reacciones adversas asociadas a los medicamentos. No las puedo desprender del efecto farmacológico. ¿Esta acción es en todos los años, no? ¿O únicamente en Acá lo vamos a mirar. Hay unos que son más inhibidores de la COX-2 solamente, ¿no? Porque los AINES ahí los vamos a dividir para tu estudio. En los COX-2 y COX-1, 50-50, mitad, mitad. Diclofenaco, ibuprofeno, naproxen, ketorolaco, ese ketorolaco es espectacularmente gastrolesivo. Tan gastrolesivo que cuando lo empezaron a usar, todo el mundo lo amó. ¿Por qué? Porque dar ketorolaco, su analgesia es parecido a dar 10 miligramitos de morfina. Mucho más analgésica que un diclofenaco, un ibuprofeno, una dipirona, una naproxeno, una indometacina. Entonces aparece este y es como dar una morfina sin dar morfina. ¿Qué pasó? ¿Tú has leído algo? Te la devuelvo la pregunta. ¿Saben qué pasó? Lo empezaron a usar como Dios manda en los hospitales, mañana, tarde, noche, dosis altas, viene de 30 miligramos, de 60, 90, y claro, pacientes más añosos empezaron a usar las mismas dosis y empezaron los sangrados digestivos. Por arriba, sangrado digestivo gástrico, ¿ya? Más que duodenal. Retiran del mercado. Y dicen, no, este fármaco lo vamos a retirar porque si el otro de 100 pacientes, uno sangra, este otro de 100 pacientes, 60 sangran. Se lo retira del comercio y se lo vuelve a revisar. Reacciones adversas. Esto es así. Cuando digo lo retiran del comercio y lo revisan, ¿qué es lo que revisan? Y voy a contar algo para que ustedes sepan de los fármacos. Cuando un fármaco va a ser introducido en el comercio, tiene que pasar por 4 fases. Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4.
Esto lo enseño mucho en farmacia, pero ustedes lo tienen que saber. Todavía el fármaco está en estudio. ¿Qué es una fase 0? Fase 0 se estudió en animales de experimentación. Hoy en día, con la Sociedad Protectora de Animales y que ya todos parecemos hasta unos perros, cualquiera que aparece en una clase, ya no se hacen animales de experimentación muchas veces. ¿Está bien? Pero ahí se probaban los fármacos. La pregunta es, ¿lo que sucede en los animales será extrapolable al humano? No siempre. Si ustedes se acuerdan, ¿alguien conoce talidomida? Sí. ¿Qué sabes de talidomida? Focomelía. ¿Y qué es la focomelía? Los miembros superiores y los miembros inferiores nacen de la cintura pelviana o escapular. O no existen. ¿Está bien? ¿Qué pasó con eso? Año 1950. Se usa la talidomida. Muy bien. What is your name? Andrea. Como dice Andrea, para náuseas y vómitos del embarazo y malestares del embarazo. ¿Por qué? Porque se usó en las ratitas de experimentación y toda la camada de hijos nació normal, el 100%. ¿Está bien? Entonces dice, lo vamos a usar en las mujeres embarazadas para todas las que tienen vómito y malestar. Y empieza a usarse y estos niños empiezan a nacer con focomelía. Que a veces nacía alguno, pero de pronto el año 60 y el año 70, 1970 es el año en que yo nací, esta gente tiene 55 años. Doy fe, ¿eh? Ya, 55 años. Y este médico Lenz, alemán, empezó a observar, porque él era pediatra y él recibía a los chicos. ¿Qué fue lo que aumentó la focomelía? Pero de ser un 1 en 1000 a ser un 25%. Cada 100 nacimientos, 25 focomelía, era una exageración. Y él empezó a estudiar y a revisar qué tenían en común a estos niños. El común era que las mamás usaron talidomida durante el embarazo. Ojo, algunas tomaron talidomida y el niño nació normal. No fue 100%. Pero ese era el denominador común. Y empiezan a revisar. En los animales de experimentación nunca hubo problema. Eso te hace pensar que la raza animal, no raza, el reino animal o la especie animal, la especie animal no es extrapolable 100% al humano. ¿Ya? Este evento de la focomelía dio lugar al nacimiento de la farmacovigilancia. ¿Qué es farmacovigilancia? No es vigilar el fármaco, así me respondieron en un examen en farmacia. No es vigilar el fármaco, es la detección, notificación y estudio, ya lo vamos a ver, de las reacciones adversas a los medicamentos. Espérame un ratito que se me vaya el concepto. Vos guárdame la pregunta, un segundo. Reacciones adversas a los medicamentos. ¿Quién dio su inicio para ellos? Lo hizo la talidomida. Demoraron 20 años en suspenderla, demoraron 20 años en sacar los artículos donde asociaba a la talidomida con la focomelía. Y eso da inicio a la farmacovigilancia, que la dejo ahí escrita. Enseguida voy a ver todas las ramas de la farmacología. Ella es una. ¿Está bien? Vuelvo acá. Animales de experimentación. Yo estoy estudiando un fármaco, yo tengo mi industria, tengo mis científicos, ¿les tengo que pagar a mis científicos o no?
O alguien va a investigar para que yo me haga rica con un semaglutida, por ejemplo, con unos cepillos. Harto dinero, ¿sí o no? ¿Okay? Yo quiero que ustedes siempre sepan qué hay detrás de los fármacos. ¿Está bien? Fase 0, ya, muchas veces ya no se hace. Fase 1, acá se estudia el fármaco que yo estoy investigando, pero no son pacientes, son voluntarios sanos. Doctora, ¿y qué sentido tiene que yo estudie un fármaco en voluntarios sanos? ¿Qué se les ocurre? Fuerte. Fuerte. Los efectos adversos me gustó. Yo soy saludable, me hacen estudios que ande bien mi riñón, mi hígado, que no tome otro fármaco, que me coma nada saludable, que no sea gorda, que ideal. Dan el fármaco, sacan sangre, ven niveles plasmáticos, si dan 100 miligramos, cuánto llega a sangre, si se va por el riñón, si se va por las heces, me estudian mi saliva para ver si el fármaco se va por ahí. Solo le van a estudiar la farmacocinética y si aparece algún evento adverso. ¿Está bien? Voluntario sano, a esta gente se le paga. Así como hay quien vende su riñón si necesita. El otro día reía sola porque le digo a mi paciente, esta de la receta que yo te hice la vez anterior son de preparar, ya debió ser cara, ¿no? Le dije, porque yo usé este producto y me cobraron mucho, le digo. Sí, doctora, mi hija me dijo, mamá, esto vale 1,5 riñones. No era tanto, pero para decirme que era cara. Así como hay donantes de riñón, también yo puedo ser voluntaria y que prueben conmigo el fármaco. 3-4 meses dura ese estudio, ¿está bien? Y te pagan. Después, en la fase 2, ya no trabajan con voluntarios sanos, ya trabajan con enfermos que tengan esa patología. Pero pocos pacientes. ¿Qué sentido tiene? Aquí sí ya voy a medir la efectividad, la farmacocinética y las reacciones adversas. Pero adivinen qué. Si yo quiero ser voluntaria porque es un medicamento para la presión y yo soy hipertensa, tengo que tener buena función renal, buena función hepática, buena alimentación, tengo que tener sobrepeso, tengo que dormir bien, tengo que comer bien y no tengo que tomar ningún medicamento aparte ni tener otra patología. ¿Así son nuestros pacientes? No comen bien, no duermen bien, generalmente hay sobrepeso, toman 8.000 fármacos, tienen muchas patologías y hay un gallito renal, hay un hígado graso, hay una sobrecarga hepática. No es la vida real, ¿cierto? Pero los estudios eso lo contemplan así. Si yo tengo el hígado graso, tengo mala función renal, nada, no califica, se va para afuera. La fase 3 son también enfermos, pero en mayor cantidad. Si aquí hicieron 100, acá pueden hacer 1.000 pacientes. También pacientes ideales. Digo ideales, no existe un paciente ideal, pero eso no es ideal. Los estudios duran 6 meses, 8 meses, no llegan al año. Vacuna de COVID, ¿en cuánto tiempo nos la metieron? 2 años de experimentación. Me asusto todo lo que nos metieron. Desde esa época, la cantidad de enfermedades autoinmunes y los pacientes se tiró para arriba. ¿Sabían ustedes? Bueno, entonces acá, mayor cantidad de pacientes, pero ideales. Si el estudio dura 6 meses o 8 meses, esta gastritis se va a producir en 1 mes o en 2. Es el uso crónico. Va a estar aquí reportado. Si el problema que tiene el paciente es que esa aspirina va a interactuar con otro fármaco que toma para la presión. Los de la presión bajan la presión y estos AINES suben la presión. ¿Está
sabían ustedes, ya lo van a estudiar por qué. Porque ella es protectora renal y si da una AINE, hay nefrotoxicidad y si el riñón filtra menos, la presión se tira para arriba porque le disminuye la prostaglandina renal. Y será usual que yo sea hipertensa y que alguna vez tome un diclofenaco porque me duele algo o una aspirina para evitar un segundo evento. ¿Sí? Vida real. ¿Ok? Entonces, todo lo que apareció acá, la probabilidad de que hayan acá reacciones adversas, ¿es alta o es baja? Alta o baja, pacientes espectacularmente bien controlados. Probablemente baja. ¿Dura mucho los estudios? No. Y hay efectos adversos que es por el uso crónico, como aquel que yo tome aspirina hoy, ni me va a subir la presión, ni me va a hacer una úlcera, pero que tome aspirina todos los días, sí. ¿Se va entendiendo? Okay. Y a veces aparecen efectos adversos aquí que lo minimizan. Los han escrito en algún lugar, pero cuando van a la FDA, ¿qué es FDA? Food Drug Administration, administradora de fármacos y alimentos. Él tiene que aprobar y revisa todos los estudios. Pero yo tengo mi laboratorio y ese ketorolaco del que hablábamos, resulta que si lo usas más de 3 días en un paciente mayor de 60 años va a ser úlcera, así de gastrolesivo. Y no se reportó. Entonces cuando vieron que había mucho sangramiento, retiran el ketorolaco del mercado. Vuelven a revisar y dice el fabricante, parece que estos estudios de reacciones adversas no estaban contemplados y como gastó tanto dinero, dice, bueno, entonces en adultos mayores, me asusta adultos mayores, ahí contempla 50 años, yo soy 55 y no soy muy adulto mayor, pero no importa, adulta no. A pacientes mayores de 50 años, no use 120 miligramos, máximo 60 y no más de 3 días. Se lo vuelve a introducir al comercio y ahí si ustedes leen la letra pequeña dice eso. ¿Se entendió? ¿Cuál es el mensaje que les quiero dar? Que si bien los fármacos salvan vida, ¿qué hay detrás de un fármaco? Mucho dinero. Hay reacciones adversas que no las conocemos porque se dan en el largo plazo. Hay pacientes polimedicados y con plurispatologías donde pueden aparecer eventos adversos más frecuentes. ¿Se entendió? Sigamos pensando. Me la he agarrado hoy día con el Celtic, ¿no? Con la divertida. ¿Qué efectos adversos se le ha conocido últimamente? ¿Qué es lo último que hay? Andrea es bien leída. ¿Has leído algo? Destrucción del calcio de los huesos, insuficiencia hepática, si hay antecedentes de algún problema en tiroides, puede haber úlcera de tiroides, depresión, osteoporosis. ¿Por qué se está viendo eso? Porque el paciente que se inyecta para bajar de peso y se deja inyectar, se come todo y se engorda, entonces otra vez lo va a usar y no lo va a soltar. El estudio duró 8 meses, pero él lo viene usando ya 3 años. ¿Hay diferencia o no? Efecto adverso en el largo plazo. ¿Se entendió? Entonces hasta aquí ya saben los pasos que va a seguir un fármaco para ser aprobado. ¿Qué no hay? Un estudio de largo plazo. No hay pacientes que tomen 2 o 3 o 4 medicamentos o más y pluripatología. Le damos nomás a los pacientes y vemos qué pasa. ¿Se entendió? Nadie preguntó, ¿y la fase 4, profesora? Aquí ya es la liberación. Todos van a usar. Pluripatología, ya está liberado. En esa fase 4 es donde más hay que ir mirando a tu paciente y entra la llamada farmacovigilancia,
que no es más que nosotros observar reacciones adversas. ¿Por qué? Porque un fármaco se libera al mercado, ya lo usamos, y hay efectos adversos no descritos y que pueden aparecer. Hay efectos adversos en el largo plazo que aparecen por uso crónico. ¿Se entendió? Vamos a estudiar esto y yo les voy a enseñar a hacer la notificación. No tiene costo, a tu paciente le tocó un evento adverso, se lo escribe todo y hay el programa de farmacovigilancia departamental. A la doctora Hidalgo es representante en medicina, tenemos nuestro comité, yo soy en farmacia, ¿no? Entonces ahí intentamos ir acompañando a los hospitales, principalmente públicos, para que ellos reporten la farmacovigilancia, los efectos adversos. Bien, vuelvo con tu pregunta, porque por eso llegué aquí, no era parte de la clase, ¿eh? ¿Por qué llegué aquí? Para que ustedes sepan que si yo voy a dar un fármaco, tengo que conocer tanto de su efectividad como de qué. Reacciones adversas. Ah, profesora, pero es que esto es gastrolesivo. Ah, pero es que ese paciente se va a volver a infartar. ¿Qué tengo que hacer? Un pie adelante, antecederme a los efectos adversos. Lo que se puede prevenir, lo voy a prevenir. No siempre todo es prevenible. Que le des a tu paciente y haga una alergia terrorista y un shock anafiláctico es no prevenible. Porque eso que hace es que te ponen un poquito de fármaco debajo de la piel a ver si eres alérgico, no sirve para nada. Para nada. ¿Se entendió? Bien. Esto ya lo cerré, ya saben farmacovigilancia. Vamos a seguir. ¿Por dónde íbamos acá? Todo lo que le vamos a estudiar al fármaco. Ahora sí, haceme tu pregunta si te acuerdas. No, ya la respondió. Mi pregunta era si la farmacovigilancia se aplicaba ya con el medicamento ya en comercio. La farmacovigilancia, en teoría, desde que empieza a probarse el medicamento en animales. Porque si el individuo no es paciente, es saludable y él es voluntario sano, ¿qué vas a mirar? Si le da tos, si le da alergia, si le da insuficiencia renal, si se le va la presión. O sea que ya se empieza a estudiar desde el inicio. ¿No? Pero no sirve, te apuesto que no sirve. A ver, proba tu borrador, ahí cómo te va. Torres, calladita me veo y yo trayendo mi paño que pesa 1 kilo. Gracias, Torres. Me borraste todo. Bueno, ustedes me hacen recuerdo rapidito. ¿Qué le íbamos a estudiar a la farmacovigilancia? A la farmacología. Ya vamos a ver por qué el origen. La farmacéutica, cómo viene, sus vías de administración, farmacodinamia, los mecanismos de acción, farmacocinética. ¿Para qué lo voy a usar? ¿Qué me interesa más que la indicación? Siempre. Yo tengo que saber más de qué reacciones adversas. Si ustedes leyeran todas las reacciones adversas de todo lo que se toma, no lo tomarían, yo les aseguro. ¿Ya? Con esto hay que tener un cuidado extremo. Tengo que saber tanto de los efectos adversos que no todos se conocen y no todos dependen del mecanismo de acción. Ya lo vamos a estudiar. ¿Qué más le voy a estudiar? Farmacovigilancia. Farmacovigilancia vienen reacciones adversas. Vamos a estudiar a quién no le damos el fármaco. ¿Cómo se llama eso? Contraindicación. Van anotando. ¿Qué es una contraindicación? Ya me hizo calor, estaba con frío hace rato, son los estados fisiológicos
o patológico en los que no se debe usar un fármaco. Esa definición ya bien estudiada. Vamos de nuevo. ¿Qué es una contraindicación? Estado fisiológico o patológico en los que no se debe usar un fármaco. Estado fisiológico o patológico en los que no se debe usar un fármaco. A ver, ¿quién se anima aquí a decirme un ejemplo de un estado patológico en el que no debo usar un fármaco? El dengue. El dengue. ¿Qué fármaco? ¿Ah? Ya, de doble raya el ibuprofeno. En el dengue, no siempre, pero una variante es el hemorrágico, mientras el dengue es una cepa más nueva y más agresivo para el cuerpo, pues eso lo estamos viendo. Y de pronto impacta contra la plaqueta, las plaquetas caen y yo no coagulo. Y el ibuprofeno inhibe agregación de plaquetas, ¿cierto? Es una contraindicación absoluta o relativa. El paciente tiene dolor, tiene fiebre, tiene inflamación. ¿Absoluta o relativa? Relativa. Vamos a hacer una hemogramita, vamos a ver cómo están las plaquetas, si tan bonita le puedo dar. Pero si hago el hemograma y las plaquetas, empezamos con 300.000 de plaquetas y ya voy 100.000, digo mínimo de 150, no se me va a ocurrir. ¿Se entendió? Si tiene dolor, hasta donde debe haber morfina le pudiera dar. Pero no ahí. Entonces, ¿eso es contraindicación absoluta o relativa? Relativa. No, absoluta, me hacen hablar de cáncer. Vamos de nuevo. Resulta que estos ahí evitan que las plaquetas se agreguen. Su paciente ¿tu nombre es? ¿Ah? El paciente de Darío está con dengue. Si las plaquetas están bajas, es una contraindicación absoluta. Bajo ningún punto de vista le administro porque puede empeorar el cuadro. Pero el mismo paciente está con plaquetas hermosas. ¿Le doy o no le doy? Lo voy a ir mirando. Voy a pedir un hemograma cada 48 horas para ver las plaquetas si se me está poniendo grave. Si no, a veces ni se le hace. ¿Okay? Entonces las contraindicaciones pueden ser absolutas o relativas. Absoluta, podemos usarlo, pero yo sé que algo puede modificarse, estoy atento. Y la absoluta, bajo ningún punto de vista, yo voy a administrar. Relativa y absoluta. ¿Está bien? ¿Y cuál es una contraindicación fisiológica en la que no se debe administrar fármaco? Ah, profesora, pero la embarazada tiene infección urinaria. Puede hacer una amenaza de parto prematuro, voy a darle un antibiótico. Más los fármacos en el embarazo, existen listas. Fármacos clase A, clase B, clase C, clase D, E y clase X. Son listas que no hay que aprender de memoria y uno las debe tener si atiende embarazada. ¿Qué es un fármaco clase A? Un fármaco clase A ya no causan daño a dosis usual, porque si le das vitamina a alta dosis, le hace muerte fetal. Ese es el bendito isofase, es la isoprioneína, es vitamina de dosis alta que va a causar muerte fetal. Es más, si la paciente lo ha tomado hasta 2 años antes de un embarazo, queda acumulado en su tejido adiposo porque es liposoluble y es de depósito. O sea que vitaminas y minerales a dosis usual. ¿Cuáles son las vitaminas peligrosas que se acumulan? A, D, E y K. La K es liposoluble e hidrosoluble, pero A, D, esas son lipas. Entonces esos son los clase A, pero ahí no dice antibióticos. En la clase B
sí ya hay antibióticos, antihipertensivos, que causan en animales de experimentación, vuelvo a los animales de experimentación, no causan daño en el feto. ¿Siempre ocurre de los animales al hombre? No, ¿verdad? Pero es lo que hay. ¿Por qué? ¿Será que si yo estoy embarazada voy a entrar en un ensayo clínico de voluntaria para que me den algo, a ver si a mi hijo le va a pasar algo? No hay estudio en embarazo, pero ¿hay embarazadas enfermas? ¿Y qué se tiene que hacer? Beneficio-riesgo. ¿Le voy a dejar con infección urinaria porque está embarazada? Entonces empezamos a usar, ¿ya? Y estos clase B son fármacos que se utilizan en embarazada, en patologías concretas, hipertensión, en diabetes, se usa en infecciones. ¿Qué le doy a una diabética embarazada de antidiabéticos? ¿Cuál es el único que se usa? Ella tomaba su metformina, tomaba su glibenclamida porque era diabética y embarazó. ¿Qué hacemos? Insulina. No negociamos. Porque la insulina no es teratogénica. ¿Qué es el término teratogenia? Malformación durante el embarazo. Insulina no es teratogénica. O sea que aunque tomaba solamente metformina o solamente una glibenclamida, no precisaba insulina, su páncreas funciona. Esos fármacos pueden hacer malformación al producto de la gestación. No negociable, todo el embarazo se la controla con insulina. ¿Está bien? Esa es la clase B, de ahí me voy a ir a la última. La X. La clase X. Contraindicación absoluta en el embarazo. Contraindicación absoluta en el embarazo porque causa teratogenia o muerte fetal. Malformación o muerte. Contraindicación absoluta en el embarazo porque causa malformación o muerte. ¿A quién se le ocurre algo? ¿Qué fármaco no doy en el embarazo que puede matar el bebé? ¿Ah? La tetraciclina no lo mata. La tetraciclina, ¿saben qué hace? Tiene una afinidad espectacular por el calcio y se coloca en lugar del calcio. El bebé nace sin diente, ¿no ves? Cuando van a nacer sus dientecitos negros están, porque ahí está la tetraciclina y se comió el calcio y va a ser osteoporosis desde pequeño. Pero no lo mata, pero sí es una contraindicación absoluta, una tetraciclina. Una que lo mate al feto. Misoprostol, ¿saben qué es? Es un fármaco que se usó para evitar gastritis. Se lo sintetizó. ¿Saben por qué? Porque él es prostaglandina. ¿Y qué dijimos? Las prostaglandinas a nivel gástrico aumentan el moco, aumentan el flujo sanguíneo local, aumentan bicarbonato, bajan el ácido. Y el paciente tiene que tomar aspirineta todos los días de su vida. Entonces le doy un misoprostol y le protege su estómago y no le hace gastritis. Pero como todos los fármacos tienen efecto en todos los órganos, ¿qué hacen las prostaglandinas en el útero? Aumentan frecuencia de contracciones uterinas. Entonces, cuando lo usaron en alguna paciente embarazada, le hizo aborto. Y como somos tan vivos los seres humanos, ese quedó como abortivo baratito. Gran problema, ya lo vamos a revisar. ¿Por qué gran problema? Porque la receta mágica no tenemos la cantidad. Tomate 3 en vía oral y como es liposoluble, coloca vía vaginal unas 2 cápsulas. Con 5 ya está tu aborto. Vamos a ver. Lo hizo tal cual. Hubo sangrado. Zafamos, ya no hay embarazo.
de ellas se murió en la emergencia, una chica alta. Y lo achacaron al médico que le puso algo que la mató porque la parimos viva nosotros, solo tenía fiebre. Esa paciente hizo un aborto incompleto, había usado misoprostol, y hizo sepsis, murió por shock sepsis, pero hubo sangrado. Entonces, si te has tomado el misoprostol, vas a ir al médico a decirle, me tomé esto, dame una ecografía, a ver si salió todo, si hay resto o no hay resto, no. ¿Se entendió? A esa paciente nunca me olvido, fue terrible, no me olvido nunca la cara de los ojos que se le murió la paciente, no tuvo media hora en la red, justo cuando empezaron a pasar el suelo, que era una vía nada más el suelo, y había que poner lipiona, fiebre, porque tenía dos fiebres. Cuando han hecho la autopsia, ahí recién se dieron cuenta que hubo un aborto incompleto, y ese era el foco de la sepsis. Salieron los laboratorios y estaba con 48.000 de leucocitos, que es hasta el con fiebre. La receta estuvo incompleta para ella. Y está el otro extremo, que para esa paciente la dosis que se tomó o que se colocó en intravaginal fue muy alta. Y empiezan cuadros de hemorragia y sangrados. Ya cuando estén en maternidad haciendo turnos, se van a acordar de la doctora, todas se cayeron del micro. Y cuando empiezan a atenderla, y ahí encuentran los misoprostol intravaginal. Muchas de ellas directo a quirófano y sacan el útero porque la hemorragia ha sido muy grande. Y ya no se puede hacer nada. A ver si me dejé entender. El misoprostol nace como antiulceroso para proteger mucosa gástrica, pero no solo actúa ahí, actúa en el riñón, actúa en el útero grávido, en el intestino aumenta el peristaltismo y da diarrea y dolor cólico. O sea que el efecto está en todos los órganos donde hay prostaglandina, ¿ya? Y acá en el caso del Cytotex, es el nombre comercial más usual, hoy en día básicamente utilizado como abortivo, diría mi profesor, por el vulgo. El vulgo era la gente del pueblo. Vulgo era como decir gente que no sabe, pero hoy todo el mundo sabe con la IA, ¿no? Hoy no hay cuenta. Hoy no necesitas mucho para saber. Ya. Ojo. Profesora, estoy haciendo práctica en el hospital y a veces está la receta del médico del misoprostol, el Cytotex. ¿Sí? Si la paciente tuvo un aborto incompleto y hay que hacer un legrado mañana, generalmente el día previo se le coloca intravaginal. Como es liposoluble, aunque es de vía oral, se absorbe bien en ese lugar vaginal y ablanda el cuello del útero y es más fácil de legrar. Pero no lo usan para ellos hacer por sí solo el legrado. No. Va a ir madurando un poquito el cuello, va a ir reblandeciendo el cuello uterino para que cuando entre a hacer el legrado sea menos agresivo para la paciente. No estoy diciendo que no se usa medicamento. ¿Se entendió? Eso es un efecto adverso si lo voy a usar para proteger el estómago o no. Sí, es un efecto adverso. Y si lo voy a usar como abortivo, deja de ser efecto adverso. ¿Se entendió? Sí. Bueno, ¿por qué les puse contraindicación absoluta y relativa? Les decía acá. Ya, en la embarazada hay fármacos que tienen contraindicación absoluta, un misoprostol o prostaglandina. La mamá hizo un cáncer durante el embarazo o se embarazó con un diagnóstico de cáncer. El otro día tuvimos una paciente con un diagnóstico de tiroides y ya cuando se le hace el prequirúrgico para entrar, embarazada. Esa es la vida real. A ella se le puede hacer algún tipo de quimio, ni en esta vida ni en la otra. ¿Por qué? La quimioterapia, ¿a quién va a destruir primero?
Células en crecimiento. ¿Vieron que un viejito que hace su cáncer de próstata a los 80 no se va a morir de cáncer de próstata? De lo que sea se va a morir menos del cáncer. Pero el que hace un cáncer de próstata a sus 25 años, ese va a morir rápido. ¿Por qué? Porque las células en crecimiento lo van a proteger. Mientras que un paciente más añoso, su multiplicación celular es lenta. Y un feto, ¿han visto las ecografías cuando publican, no? Las mamás primerizas? Cuando uno es hijo número 2, 3 o 4, que te críe tu hermano, yo soy la número 3. Yo soy sobreviviente, ¿no? Mi hermana mayor entre algodones, así era de malcriada también. Consentida de malcriada. ¿Ves? Eso sucede así. ¿Quién es el número 1 de hijos? Los compadezcos, caballeros y los. ¿Saben por qué? Porque fueron criados entre algodones y son los que más se enredan en la casa. Son los que tienen que tener una mochila grande porque vos tenés que ver por tu hermano, tenés que ver por tu padre. Y tus padres creen que es lo mío tuyo, lo que vinieron atrás. No sé de los hijos son de los padres. Y al hijo mayor tiene un complejo grande y una mochila muy gorda en su espalda. Y la van aumentando cada día. Yo soy el mayor y bueno, yo no lo soy, soy el mayor. Los hijos son tuyos, mamá, no son míos. Pero hay que decirlo con cariño. Es lo que tocó. Ya. ¿Por qué les di esto? Les di esto porque la primera tarea que van a hacer, que no me la van a presentar, pero se la voy a preguntar. Y la van a bajar esta tabla y la van a guardar ya en su teléfono o en la computadora con la que van a trabajar cuando sean médicos y médicas, porque no se la van a aprender de memoria. Y en esta tabla ustedes van a ir eligiendo, en el caso de una embarazada, qué fármacos pueden dar, si es hipertensa, si tiene una infección, si tiene una insuficiencia cardíaca, si es diabética, ¿ya? ¿Qué van a buscar? Lindas tablas quiero, ¿ya? Van a buscar clasificación de fármacos en el embarazo, desde la clase A hasta la clase X. Van a buscar la definición de lo que es fármaco clase A, definición, ¿qué es clase A? ¿Qué es clase B? Hasta la X. Y el listado de fármacos. ¿Ya? Eso es útil siempre, porque siendo médico general, se atiende a la embarazada hasta el mes sexto, me parece. Y el sexto para adelante recién va a ir con ginecología, si es una casa, si es un hospital, con un seguro, ¿está bien? Si tiene recursos ya irá desde el comienzo, pero ustedes deben manejar siempre. Y no hay que aprender nada de memoria, lo buscas así. Y esa tablita la tienen que tener lista, siempre. ¿Se entendió? Esto para la primera práctica. Torre, vos sos coordinador. Vas a anotar ahí en nuestro chat. Vas a anotar la tabla de clasificación de medicamentos en el embarazo, ¿ya? Todo lo que va a ir ya para el primer, que se llama la primera práctica. Listo. ¿Qué más vamos a estudiar? Ya sabemos lo que es una contraindicación. ¿Será que los pacientes toman un solo fármaco? Ya. Un fármaco puede tener inherencia en el otro de dos tipos. Ya lo vamos a estudiar cuando vea ahorita acción y efecto. Uno que le compite al receptor al otro, o uno que sea estimulante y el otro, por ejemplo, que sea depresor. ¿Qué te da tu amigo cuando te fuiste a una fiesta y tu mamá te dejó ir porque vos eras responsable? A vos, mi hija, te la autorresponsabilidad, yo sé que eres responsable, juicioso, va a ir a la fiesta con vos. Llegó la hija a la fiesta y se chupó hasta el agua de flores. Y él no se chupó nada porque efectivamente dijo así. Él la tiene que devolver a la 1 de la mañana. Y ella ya está moribunda. ¿Qué hace el alcohol? ¿El alcohol es estimulante o depresor?
depresor? Si fuera depresor nadie tomaría. Tiene dos fases. La primera que dura poco tiempo, estimulante y está todo el mundo desinhibido. Ay, que le declara a la chica, bueno, ya nadie se le declara a nadie ahora, ¿no? Pero bueno, hace cosas que no hacía, conversa con todo y tú eres callado, empiezas a bailar y tú no bailabas. Es una fase estimulante hermosa. Y como está, que te sentís a tiro, estás muy bien, querés seguir tomando para no perder ese estado. Y le sigues tomando, casi de cualquier hora más. Sigue tomando. ¿Qué va a pasar? Viene la fase depresiva y termina debajo de la mesa, lloramos lo que ¿ves? Y así está tu amiga, que te encargaron y la tienes que devolver a la 1 de la mañana. Ahí el alcohol fue ya en esa fase, estimulante o depresor. ¿Qué le das para despertarla y poder llevarla por lo menos caminando? ¿Ah? Un pollito, ¿no? Te va a vomitar encima. Un pollito te comes vos para llegar a tu casita. Pero esta pobre que no estaba acostumbrada a beber, ¿qué le damos para resucitarla? ¿Qué toman ustedes para no dormirse a la noche? Café concentrado. Muy concentrado, casi vomitar. ¿Por qué? Porque el alcohol es depresor y el café es estimulante. Esa es una interacción, pero cada uno tiene un lugar para actuar. Mientras que si yo doy un salbutamol a mi paciente, es agonista en el receptor beta 2 y le doy un beta bloqueante para bajarle frecuencia cardíaca, le ocupa el beta 2 y no le deja actuar. Los dos actúan en el mismo lugar. Uno es agonista y el otro es antagonista. Entonces ahí vamos a ver los tipos de interacción, si es química o farmacológica. ¿Okay? Interacción. Ya. A los fármacos, todo esto hay que estudiarle, sí. Y lo vamos a ir estudiando, pero yo voy a ir uno por uno para entender qué es de forma general y ya lo vamos, Torres, ayúdame ahora de verdad. Todo, sí. Y de ahí ya lo vamos a ir estudiando en cada grupo terapéutico, ¿ya? Y vamos a empezar definiendo lo que es un fármaco. Thank you. ¿Por qué mi borrador no anda como ¿qué será un fármaco? Un fármaco va a ser una sustancia cuyo origen puede ser natural o sintético. Hoy estamos volviendo a lo natural. Introducida en el organismo, ¿qué va a hacer? Me encanta este grupo estudiado, Modificaciones en el organismo. ¿El fármaco crea una función? No puede entrar e inventarse algo. ¿Qué va a hacer? Tiene que modificarlo. Y con la anterior clase lo que está alterado. Si tu paciente tiene asma bronquial, ¿qué está alterado? El músculo liso del bronquio, ¿cómo está? Broncoconstricción. ¿Y qué tiene que modificar un salbutamol, que son agonistas adrenérgicos beta 2 mayor a beta 1? ¿Okay? O sea que el fármaco nunca crea una función, modifica las que ya existen. ¿Okay? Introducida en el organismo de origen natural o sintético, modificaciones, en teoría, sin afectar al huésped. ¿Quiénes somos los huéspedes de los fármacos? En teoría, digo, ¿será que habrá algún fármaco que no tenga reacción adversa? Aspirina, tan simple la aspirina. Efectos adversos muchos. Y efectos farmacológicos
¿Quién sabe cuál es el último efecto farmacológico que se le ha descubierto a la aspirina? ¿Qué efecto farmacológico tiene aspirina? Analgésico, antiinflamatorio, antitérmico, antiagregante plaquetario y antipoliposis. Pacientes con pólipos intestinales a repetición o genéticos se le ha descubierto que es antipoliposis. 5 efectos farmacológicos. ¿Está bien? Y de esos 5 efectos farmacológicos, efectos adversos, lo que ustedes quieran. Si el paciente de David tiene dengue y le das aspirina, ¿qué le va a pasar? Es un niño de 8 años, el paciente. Tiene dengue y la aspirina es analgésica, es antiinflamatoria. No, la evolución a dengue hemorrágico no es por el fármaco en sí, sino por la cepa. La ketogenia no, porque no destruye la plaqueta, la aspirina solo evita que se agreguen. Sigan participando, qué vergüenza. Síndrome de Reyes, con una encefalopatía y una degeneración grasa del hígado hermosa. ¿Por qué a los niños ya no se les da la aspirinetita? Todavía a mi hijo en su época, ya tiene 28 años, el niño grande, se le daba la aspirineta que la chupaba el paciente, era rica, ¿no? Esa que viene del laboratorio INTI. Bien rica el sabor porque era para los niños. Síndrome de Reyes, cualquier proceso viral, sea el virus que sea, nunca en el 100%. Usamos paracetamol, usamos dipirona. Entonces, ese es el fármaco. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el fármaco va a ser toda sustancia natural o sintética capaz de curar, aliviar, prevenir y diagnosticar las enfermedades de los seres humanos. Esa es la definición de lo menos práctica posible, pero no importa, hay que aprender. A ver, dígame un fármaco que cure un antibiótico a una estafilococcus, por ejemplo, ¿listo? Un antibiótico que alivie paracetamol, dipirona, aspirina frente a un proceso de fiebre, de dolor, ¿listo? Uno para prevenir. ¿Ah? Me interesa tu respuesta, el ácido fólico. ¿Qué va a prevenir el ácido fólico? Ok, si la mamá lo toma y ella no lo tenía en falta, va a prevenir una espina bífida en el producto de la gestación. Ya, me gustó. Todo el mundo te da ácido fólico. A ver, anoten, van a revisar, pero se lo voy a preguntar. No tienen que hacerme ni una tareita, solo tienen que investigar. ¿Qué diferencia hay entre el ácido fólico y el metilfolato? ¿Cuál se debe dar en el embarazo? Ahí me voy a entender con todos los químicos. Ácido fólico o metilfolato, ¿cuál es el ideal en el embarazo y por qué? Torre va anotando ya en la segunda táctica. Y de pronto en la práctica le pregunto, a ver David, ¿era fólico o metilfolato? Ay, no, me olvidé un punto medio. A la práctica, así es la tarea, ¿ya? No es que me tienen que traer algo escritito. Les encanta hacer los carachos y las cosas, ¿no? Estar quieto es lo que vale, lo demás no vale para nada. El papel aguanta todo, decían, pueden poner lo que quieran ahí, pero si no lo saben no sirve. Prevenir la vacuna, pues prevenir el ácido fólico está muy bien, ¿ya? Vacunas, por ejemplo, ¿no ves? ¿Y algún fármaco para diagnosticar? Un yodo radioactivo, por ejemplo, para ver si esa tiroides es o no hipercaptante. Esta es la definición de la OMS y esta es con la que nosotros nos vamos a quedar, ¿ya? Una vez teniendo nuestra definición ya de lo que es fármaco, vamos a saber que el fármaco que ustedes conocen ya lo tenemos listo para ser administrado al paciente.
Esa es su presentación o su forma farmacéutica. O su forma farmacéutica. ¿Qué forma farmacéutica conocen? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? Me van a decir una sólida, me van a decir una líquida, una gaseosa, y una semisólida. A ver, ¿a quién se le ocurre una forma sólida? ¿Ah? Pero la cápsula a veces viene líquida. Está bien. Ya la vamos a estudiar, que lo que hay adentro puede ser en polvo o puede ser líquido, que ahí se llama perla, ya no se llama cápsula, pero está bien. Sólida puede ser comprimido, puede ser cápsula, supositorio, óvulo. ¿Son sólidos o no son sólidos? Y si lo vean a temperatura ambiente. Sí, señor. ¿Por qué se disuelve? Debido a la temperatura. A ver, silencio. ¿Tu nombre? Víctor. Pensé que tenías la polera de Blooming, Víctor. Tiene los colores de Blooming. No soy bloomingista, Soy de Messi. O sea que soy del Inter de Miami. Antes del Barça. Se disolvió, me dijiste, ¿no? El supositorio. Entonces deja de ser sólido. ¿Y cómo es que actúa el supositorio? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Cómo estará formado si él se disolvió? Si ustedes se compraron aceite de coco porque está de moda, ¿no ves? Coco para el pelo, coco para la piel, coco para las uñas, me lo como el coco, todo hago con coco. ¿Sí o no? Y llegaste y lo pusiste a la heladera, el aceite de coco. ¿Qué le pasó? Se solidificó. Y si lo dejaste afuera, porque hasta se cocina también, ¿no? Que no se debería, porque si él es prensado en frío no lo debes calentar, perdió su estructura, no sigue para cuerno. Casi le salió otra barata. Encima todo lo graba, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál será el fundamento de un supositorio? Fundir a la temperatura del cuerpo y liberar ¿qué? Su principio activo. Y aquí viene este concepto de forma farmacéutica. La forma farmacéutica tiene su principio activo, que es la fracción farmacológicamente activa. Farmacológicamente activa es el principio activo. ¿Qué es el principio activo? Es la fracción del medicamento con acción farmacológica. Pero ¿será que yo le puedo decir al paciente, a ver, un poquito le voy a dar este polvito, colóquelo en el ano para que le baje la temperatura, o un antiemético, porque si tiene vómito el paciente, mejor le doy en vía rectal, ¿no ves? Si no lo va a vomitar, es un niño. Para no internarlo le ponemos antiemético, para no pincharlo, vía rectal. Le voy a dar a la mamá un polvito y le voy a decir, colóquelo ahí. Voy a hacer un supositorio que tendrá que tener un excipiente. ¿Qué es excipiente? No tiene acción farmacológica, pero le acompaña para hacer una presentación. Aceite de coco, glicerina, lo calentamos un poquito, no mucho. Colocamos ahí el antiemético, el paracetamol, lo que ustedes quieran. Se lo enfría. ¿Y qué pasa cuando se enfría? Solidifica. ¿Lo puedo administrar? Sí, tras que lo saco de la heladera en Santa Cruz, ¿no ves? No lo puedes dejar ahí esperando turno porque se va a derretir. Y introducido en el ano, ¿qué va a ocurrir? Se funde su excipiente y libera el principio activo. Esa es la definición de supositorio. ¿Ya? Forma farmacéutica sólida, que a la temperatura del cuerpo se funde y libera el principio activo. Libera el principio activo. Aquí esto de forma farmacéutica, y ahorita vamos a hacer un listadito.
También anote Torre para la práctica. Anotamos para la práctica, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto, ¿qué es una forma farmacéutica? ¿Cuál sería una buena definición? Es una presentación que contiene ¿a quién? Al principio activo y que sea fácil de administrar. Eso es una forma farmacéutica o presentación. No todo es principio activo. ¿Está bien? Y ahí vamos a hacernos supositorio y óvulo, porque el óvulo es un supositorio de vía vaginal. Se hace igualito que un supositorio. Funde a la temperatura vaginal. Puede entrar en sólido o en semisólido, no nos vamos a pelear. Hay libros que lo ponen sólido y como dijo su compañero ahí, pero se derrite, entonces ya no es sólido, no es. Se lo puede colocar como semisólido. Me interesa que sepan la definición y ya está, no nos vamos a poner en detalle. Vamos a dar el listado de forma farmacéutica para que vayan leyendo un poquito. Me van a saber la definición, que es lo más importante de ello para la práctica, que no será mañana, vamos a empezar el otro martes, ¿ya? Para el otro martes ya empiezo formas farmacéuticas en práctica. En la sólida me van a buscar las más usuales. Me van a buscar cápsulas. Las cápsulas hay diferentes. Hay cápsulas de liberación sostenida con corriente entérica. Y según lo que tiene en su interior pueden ser perlas. ¿Vieron el omega 3? El omega es un aceite, pero está en una cápsula, ¿no ves? Pero le llamamos perla porque es líquido. ¿Está bien? Todo eso me lo van a ir trabajando. Cápsulas, comprimidos. Y van a buscar qué es una píldora. ¿Qué es realmente una píldora? Y píldora le llamamos nosotros vulgarmente al anticonceptivo. No, píldora tiene su definición. ¿Ya? Píldora. De ahí me van a buscar comprimido y tableta, a ver qué sinónimo hay entre el uno y el otro, diferencia. Eso es en los sólidos. Y todos los polvos. Porque yo puedo ir a buscar un bicarbonato y me lo van a dar en polvo. ¿Sí? Entonces los polvos con diferentes aplicaciones. Luego en los líquidos, acá también van a ir, está bien, esos son los más usuales. En los líquidos, jarabe, solución, suspensión, emulsión. ¿Qué quiero? Definición. Todas las definiciones me las van a empezar de la siguiente manera. Forma farmacéutica, me van a decir sólida, líquida y gaseosa. Todas me las van a definir así. ¿Qué es una cápsula? Forma farmacéutica sólida. También luego es caracterizar la forma. Eso es lo que van a buscar. ¿Por qué se caracteriza la cápsula? ¿Por qué se caracteriza el comprimido? ¿Por qué se caracteriza la solución? ¿Por qué se caracteriza la solución? Y ahí vamos a hablar de todo. Todas las defino igual. Forma farmacéutica para ser administrada por vía tal, vía oral, sublingual, vía parenteral, vía vaginal. ¿Por qué vía se administra? ¿Y por qué se caracteriza? Caracterizada por. O sea que quiero que ustedes construyan su definición. No que vengan a copiar, leen y de ahí van a extraer por qué se caracteriza. ¿Sí? Después si alguien tiene en la casa alguna forma farmacéutica, la pueden traer. Así la miramos un poquito, pero ustedes la conocen. Líquidas, gaseosas, ¿cuáles son? Enema. Aerosoles. Ya está. Gaseosa y bueno, semisólidas pueden ser óvulo y, perdón, pueden ser supositorio. Entonces, ¿qué había sido una forma farmacéutica? El principio activo para ser de fácil administración. Y ahí viene la rama de la farmacología. Silencio.
para nosotros entender mejor la rama de la farmacología, empezamos con farmacognosia. ¿Qué es farmacognosia? Es la rama de la farmacología, no importa. ¿Por qué se caracteriza? Es la extracción del principio activo. ¿Qué es principio activo? Es la sustancia natural o sintética responsable ¿de qué? De la acción farmacológica. Entonces va a ser la extracción del principio activo a partir de los vegetales. Los fármacos nacen del reino vegetal, animal y mineral. Lo llevamos al laboratorio y ahí todo se obtiene. Hoy por síntesis no. ¿Qué he obtenido acá? El principio activo. Bien. Ese principio activo que ya lo tengo. Por ejemplo, la morfina, ¿de dónde se extrae? Del papel somnífero, de la amapola. Los que tienen sus cultivos de amapola tienen que levantarse siringueros, se llaman, a la madrugada. ¿Por qué? Porque de la amapola, su fruto, tienen ellos que hacer heridas con unos gilets y de ahí sale un líquido oleoso no, lechoso. Y le ponen abajo un recipiente y toda esa leche la van a coleccionar. ¿Y por qué se tienen que levantar a las 2, 3 de la mañana? Porque tras que le da el sol, esa leche ya se coagula y ya no sirve. Y de ahí recién lo llevan para extraer la morfina. Eso tiene más de 56 alcaloides. Uno de ellos es morfina. O sea que de la amapola se va a extraer, de ahí se va a purificar el principio activo. Ya tengo la morfina. Pero la puedo ir a administrar directamente al paciente. Hay parche, hay en ampolla, hay en vía oral, hay en colirio también. No, ese principio activo tiene que ser trabajado con técnicas para obtener ¿qué? Una forma farmacéutica de fácil administración. ¿Cómo se llama esa rama de la farmacología? Farmacotecnia. Entonces, la farmacognosia extrae el principio activo, pero no lo puedo usar todavía. Ese principio activo, la farmacotecnia nos enseña o utiliza técnicas para transformar principio activo en una forma farmacéutica de fácil administración. Eso es tarea del farmacéutico. Extrae el principio activo y los químicos. Farmacotecnia, esa materia la tienen en farmacia, tienen el principio activo y ellos preparan un gel, un jarabe, un supositorio. Han visto en la feria, ¿no ves? Siempre venden su producto. Esa es la farmacotecnia, lo que va a transformar esos principios activos en forma farmacéutica. Bueno, después de eso, ¿qué otra rama de la farmacología? Fuerte. Ya, farmacodinamia y farmacocinética solo los escribo y por ahí voy a empezar la siguiente clase. Farmacodinamia y farmacocinética. Ahí entro a mecanismos de acción y a la otra clase. Hay otras ramas, sí. Hoy en día hablamos de fármaco, antes de esa, toxicología. Es una rama de la farmacia. Ahorita vamos a darle otras más, pero quiero primero toxicología. Ahorita vamos a hablar de ello, porque eso es lo que más se trabaja hoy en día. Farmacogenómica y antes, ¿por qué quiero toxicología antes? Si yo tomo aspirina y tiene efectos adversos, ¿quién lo estudia? Toxicología. Toxicología, en la mente tienen que ustedes saber que no es porque usé el fármaco a dosis tóxica,
sino que me va a estudiar los efectos adversos y también los que fueron más allá de la dosis, ¿ok? O sea que la toxicología va a ser la rama de la farmacología que va a estudiar tanto las reacciones adversas como los efectos tóxicos de los fármacos por sobredosis. ¿Está bien? Ya. Farmacogenética y farmacogenómica. Esto está en boga. Farmacogenómica. Voy a dar un ejemplo. Viene esta paciente al consultorio y me dice, doctora, yo he tenido 3 cesáreas jóvenes, ella tiene el oído chico, y en las 3 cesáreas casi me he muerto con la anestesia. Yo le digo, después de la primera acabo en terapia intensiva, porque no me pueden despertar. Entonces siempre le digo al anestesiólogo, conmigo suavito, doctor, porque todo me hace daño. Dice, señora, está usted estresadita, ya van a hacer su bebé, va a estar todo bien, usted está en mis manos, usted no se preocupe, ¿no ves? Así es como te dice el anestesiólogo, ¿no ves? Y te da tranquilidad. Bueno, entonces viene al consultorio porque me dice, tengo que sacarme la vesícula porque está llena de cálculos y son pequeños, puedo hacer pancreatitis, ya se había leído todo el chat, ¿no? Tiene razón, que esa vesícula se opera. La vesícula hay que evitar sacarla hasta que hay que sacarla. Y tengo miedo a la anestesia, doctora, porque he acabado en terapia intensiva y he dormido 3 días. La dosis usual que usan con cualquier paciente, a ella, es como que darle 10 veces más. ¿Por qué? Todo lo que nosotros entra en nuestro organismo, ya vamos a estudiar en farmacocinética, hay enzimas hepáticas, tenemos fase 1 y fase 2 que van biotransformando el fármaco y lo van inactivando. Mas no todos tenemos las mismas enzimas. Hoy se hace un estudio, la muestra es en saliva, también puede hacerse en sangre. Solo manda tu salivita y se hacen, por ejemplo, un listado, aquí lo ponen en amarillo, verde, pues no, los semáforos, solo el de mi barrio están los 3 colores juntos allá, pero bueno, Dios es por la lluvia, amarillo y verde, y acá pones anestésico, y vas poniendo todos los anestésicos, y acá ese estudio te lo da, son como 38 páginas, y te dice de los anestésicos cuáles están en verde, otros en rojo y otros en amarillo. ¿En base a qué? A cómo su organismo lo metaboliza. No solo de analgésicos. Cuando haces ese estudio, que vale como $500, te lo envían y te dan por grupo de fármacos antihipertensivos, antimicrobiano, fármacos para insuficiencia cardíaca, analgésico y todo el grupo de fármacos, y te dice cómo tu organismo lo biotransforma. Eso, aquí estudiamos la farmacogenómica y la farmacogenética. Eso ya hoy se hace. Eso ella lo guarda en su celular. Guárdelo, por favor, me dice el mío, por si yo lo pierdo en su celular, doctora. ¿Por qué? Porque si ella tiene que ir al ginecólogo porque hace una infección urinaria, ya salió su cultivo, ya sabe el médico que va a dar, ella saca el teléfono. Estos son los antibacterianos que mi organismo procesa bien. Y ella siempre te dice, yo evito tomar nada, yo tomo magnesio y me siento fantástica. El tercer día me da un dolor de cabeza espantoso y ya no lo puedo tomar. Y me pasa con todo, porque su sistema de enzimas de ella es especial. Y se satura fácil, no puede tomar cualquier cosa. Hay un fármaco que es el ibuprofeno, que toma para todo. Ese lo procesa fantástico, pero no un diclofenac. ¿Se entendió? Esos estudios, esto avanzó mucho. Hoy en día ya existen, a ver si después les muestro su estudio de ella. Tengo unos
pacientes lo pedimos? En aquellos que tienen una queja terrible cuando toman un fármaco. Doctora, todo lo que decía ahí, todo me pasó. Y yo no lo leí antes para decirle una sobrepregunta. Si te va a dar náusea, vómito, diarrea y no vas a dormir, y te da náusea, vómito, diarrea y no vas a dormir. Sino que cuando ocurrió, vas y revisa y efectivamente. Entonces son pacientes, ya lo vamos a estudiar, que hay que medicar o muy bajas dosis o esto es ideal, pero no es que lo tenemos para todo. Con los años eso va a ser más barato, como vemos gramos. Por ahora está todavía caro, en el país no se hace, pero se saca muestra y se manda o a Brasil o estamos mandando a Madrid. ¿Se entendió? Ya. Esa es la farmacogenómica. Y la farmacogenética, ahí es cómo la genética de cada individuo va a tener una determinada farmacocinética en el individuo. Toxicología, reacciones adversas, no solo a dosis tóxica, dosis usual y dosis tóxica. Después otra rama es la terapéutica, hay muchas más que todo son del farmacéutico, se las voy a mencionar, pero estas las tenemos que saber bien, ¿ya? La terapéutica es la rama de la farmacología encargada de indicar el medicamento para una determinada patología. Las indicaciones, esa es la terapéutica. ¿Está bien? O sea, aquí ya vi sus reacciones adversas, aquí es una buena indicación. Aquí vi cuál es el efecto de su genética frente al fármaco. Acá estas dos las vamos a profundizar en la otra clase. Yo tomo el fármaco que le hace mi organismo al fármaco, lo libera, lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y recibe. O el fármaco que le hace a mi organismo, modifica funciones alteradas. ¿Ahí? Técnicas y principio activo. Hay muchas más. Está farmacoeconomía, está fármaco hay varios. Farmacovigilancia, que ya les he dicho más o menos lo que es, pero para ustedes con esa está muy bien. Corramos Torres, thank you, no se distraiga con ese chat, que ya no traerá. Bien. 3:30, ¿no? Le dije yo, nadie viene ni nos molesta. Le estamos mirando, está bien. Bueno, ¿qué hicimos hoy? Ya pudimos empezar, nos ha quedado un poquito claro que es un fármaco. El fármaco hasta que es la presentación, qué es lo que hay que hacer. Tengo que saber las presentaciones y ahí pegadito las vías de administración vamos a estudiar. La siguiente clase directamente empiezo con acción y efecto farmacológico y farmacocinética en profundidad. Para la práctica ya se van estudiando todo lo que avanzamos en teoría, más las cositas extras que les he querido dar. ¿Está bien? Nos vemos el día jueves, 10 de la mañana, ¿no?